palabra de el por qué debo congregarme. Y ese es el título de la palabra en esta mañana. ¿Por qué debo congregarme? ¿Alguien sabe aquí que tenemos que congregarnos? Chocolate por la noticia, seguro me dice, ¿verdad? Pero quiero que vayamos profundo a la palabra. ¿Qué es lo que el Señor nos dice? ¿Por qué yo necesito congregarme? Rápidamente voy directamente a la palabra congregar. Quiero que hablemos un poquito de esta palabra, congregar. No es mucha ciencia, hermanos. La palabra congregar significa reunirse. ¿Qué significa? La palabra congregar significa reunirse, lo que hemos hecho hoy aquí, lo que hacemos los días miércoles, aunque somos poquitos. Hay algo que está sucediendo los miércoles a nivel general, no lo sabemos. Nivel general digo, aquí en Zípoli, Sal si puedes, Colón, hay como una especie de vacación, ¿no? Muchas veces nos tomamos como vacación el día miércoles, hermanos, pero justamente quiero que con la palabra el Señor nos revele la necesidad profunda que tenemos de estar en su casa y expuestos a su presencia. Amén. Vamos de nuevo. ¿Qué significa congregar? Reunirse. Y esta palabra, hermanos, en el griego está dividida en tres. Primero, la palabra hago, la palabra sin y la palabra epi. Hago, sin, epi. Después se lo podemos pasar por escrito porque las palabras en griego son por ahí un poquito difíciles de escribir. Vuelvo a repetir, está dividido en tres: epi, sin, hago. Ahora, la palabra hago significa guiar. ¿Qué significa? Está escrito aquí, gloria a Dios. La palabra hago significa guiar. La palabra sin significa juntos. Y la palabra epi significa en sinagoga. ¿Alguna vez ha leído la palabra? Dice que Jesús iba constantemente a la sinagoga. La sinagoga era el lugar de reunión para adorar al Señor, para buscarle a Él. Jesús lo hacía. El mismo Dios, el mismo Señor necesitaba ir a la iglesia. ¿Cuánto más lo necesito yo? Necesitaba ir a la sinagoga donde se reunían los hermanos. Amén. Pero si juntamos los tres significados, es muy poderoso, hermanos. Hago, epi, sin, hago. Vuelvo a repetir, guiar juntos en sinagoga. Es el lugar, hermanos, el lugar de reunión, el lugar donde nos juntamos, donde nos congregamos, donde el Señor busca guiarnos juntos como iglesia. Amén. Juntos como iglesia en la sinagoga, en el lugar que el Señor establece que debemos reunirnos. Necesitamos la guía del Señor para todo, hermano, para toda nuestra vida, para caminar en nuestra vida y toda área de nuestra vida necesita una guía. Necesitamos una guía, necesitamos mirar un modelo. ¿O acaso usted quiere fracasar? ¿Quiere que su trabajo fracase, que su relación familiar fracase, que su relación con Dios fracase? No, todos anhelamos triunfar, anhelamos que nos vaya bien. Por eso necesitamos una guía. Necesitamos a alguien que nos guíe. ¿Quién es el que nos guía? El Señor, el pastor de pastores. Y obviamente el Señor Jesucristo establece, que ya vamos a hablar un poquito de eso, establece diferentes autoridades para que también podamos ser guiados. Amén. Acompáñenme por favor al libro de Salmos 133, versículo 1 al 3. Salmo 133, versículo 1 al 3. Es muy conocido este pasaje, dice la palabra: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cómo dice? En armonía, ¿eh? No dice llevándonos como perros y gatos, dice qué bueno y cuán delicioso. El domingo pasado hablamos, ¿verdad?, de cómo relacionarnos entre hermanos.
¿Recuerda el título de la palabra del domingo anterior? Perdón, estuvo el pastor Marcos. Hace 15 días compartimos una palabra. ¿Recuerda el título de la palabra? Convivencia que capacita. Es muy poderosa también esa palabra, porque nos enseña cómo debemos relacionarnos. Pero no me quiero ir del tema. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Ese mismo domingo, y lo vuelvo a recordar, hablábamos del significado del aceite. Cuando somos ungidos por Dios, significa honra para nuestra vida. Amén. Y aquí nos está diciendo de una forma u otra la palabra que habitar juntos en armonía entre hermanos es como el buen óleo, es una honra para nuestra vida. Amén. Baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Quiero que leamos la última parte juntos. Dice la palabra: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí, hermanos, donde nos reunimos. Amén. Donde nos reunimos, donde nos juntamos para ser guiados, en la sinagoga, en la casa del Señor. Allí envía el Señor bendición y vida eterna. Necesitamos estar en la casa del Señor. Es su voluntad, es lo que el Señor nos guía, venir a su casa para poder ser bendecidos y recibir vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, quiero hablarles de la diferencia que existe. Hay una gran diferencia entre la presencia de Dios y la manifestación de Dios. Vuelvo a repetir, quiero hablarles de la diferencia que existe entre presencia de Dios y manifestación de Dios. ¿Alguna vez has escuchado, no, pero si Dios está en todos lados? Levánteme la mano si ha escuchado alguna vez eso. Cuando usted está predicando o le invita a alguien a la iglesia, o quizá usted mismo lo ha dicho. Quizá nosotros mismos muchas veces hemos tenido ese pensamiento. Dios está en todos lados. Gloria a Dios, porque es verdad. Dios está en todos lados. Eso se llama omnipresencia. Nuestro Dios es omnipresente. Y si me acompaña Segunda de Crónicas 16:9, lo confirma la palabra. Segunda de Crónicas 16:9. Porque los ojos de Jehová contemplan, ¿qué dice? Una parte de la tierra, contemplan Córdoba, contemplan a Alberdi. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para Él. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Él está en todos lados. Omnipresente significa que Él puede estar en todos lados a la misma vez. Y siempre doy este ejemplo. Aquí estamos adorando al Señor. ¿Usted siente el Espíritu Santo aquí, que está en medio de nosotros? Y cuando adorábamos, que el Espíritu se mueve y nos da esas ganas de llorar, de pedir perdón. Es el Espíritu Santo moviéndose. Pero a esta hora hay otras congregaciones adorándole. Hay otras iglesias que están levantando el nombre del Señor. Y Dios también está en ese lugar, porque Él es omnipresente. Y en los hermanos que se quedaron durmiendo, que dijeron, no, está lindo para dormir hoy, y no vinieron, también Dios está en ese lugar, porque Él está en todos lados a la misma vez. Mire lo que dice el Salmo 139. Salmo 139, versículos 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra.
¿A dónde, dice el salmista, a dónde voy a ir de tu espíritu? No me puedo esconder de tu presencia. Detrás de las piedras, debajo de la cama, donde usted quiera huir, donde querramos huir de la presencia de Dios, Él está en ese lugar. No podemos escapar de sus ojos. Ahora, es una gran verdad que Dios está en todos lados a la misma vez, que Él es omnipresente, y que la gente erróneamente, ¿no?, cree que como Dios está en todos lados, yo le puedo buscar en mi casa y con eso es suficiente. Dios le va a escuchar en su casa. Los oídos del Señor van a estar atentos a su oración en su casa. Pero si somos personas que no nos congregamos, que no vamos a la casa del Señor como Él nos manda, ¿verdad? Como Él nos habla, como el mandato que Él dejó, no voy a poder presenciar la manifestación del Espíritu Santo. Él está en todos lados, sí, pero manifestación es muy diferente, hermanos. Presencia de Dios, ¿dónde está? En todos lados. Ahora, punto número 2, la manifestación. Mire que el significado de manifestar. Manifestar significa revelar, exhibir, presentar, descubrir. Y hay muchos más sinónimos de la palabra revelar, de la palabra manifestar, cuando hay algo que no ha sido descubierto, ¿verdad? Recuerda cuando sacábamos fotos con las máquinas con rollo. En los 90, bueno, yo iba a los cumpleaños de mis amigos, de los compañeros de primaria, y nos poníamos ahí para la foto y ¡chac! No había vuelta atrás ahí, ¿no? Si salíamos con la boca abierta, con los ojos cerrados o con los ojos torcidos, ya está, era tarde. Se mandaba, recuerda, íbamos ¿a qué? A revelar las fotos. Había un rollo que tenía una cinta donde eran grabadas las imágenes, y justamente se llevaba a un lugar donde se revelaba. Hay algo que estaba oculto, no podíamos ver las fotos. Hoy en día con la tecnología sacamos una foto y la tenemos al instante, ¿verdad? Ahora si vemos que salimos medio ahí chanfleado, tenemos la oportunidad de que la eliminamos y nos sacamos 50.000 hasta que encontramos una que no se vea la arruguita, que no se me vean las ojeras, ¿verdad? No, gloria a Dios, porque somos hermosos los hijos de Dios, amén. Él nos hermosea, dice la palabra. Gloria a Dios, pero está el filtro, gloria a Dios por los filtros y todo lo que se usa hoy. Ahora la cuestión, ¿cuál era? Manifestar, revelar había algo que estaba oculto. Miren la gran diferencia de estar en su presencia, ¿verdad? Dios se manifiesta en todos lados. Perdón, Dios no se manifiesta en todos lados, pero sí está en todos lados. Ahora, donde Él decide manifestarse, que ahora vamos a leer donde el Señor dice que Él se manifiesta y nos manda a ir a ese lugar donde Él se manifiesta, es donde Dios va a revelar lo oculto. Jeremías 33:3, que dice: clama y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Ahora, donde Dios elige manifestarse es donde Él nos va a exhibir su presencia. Él nos exhibe un modelo de vida. Él exhibe nuestro corazón en amor. No lo hace delante de todos. Él exhibe nuestro corazón. Hace que nosotros podamos examinarnos para así ver lo que debemos cambiar. ¿Hay alguien que necesita cambiar aquí? Yo primero. Por eso, si yo dejo de estar donde Dios se manifiesta, dejo de concurrir donde Dios decide manifestarse, yo no veo las cosas malas en mi vida. Para mí todo va a estar bien. Y comenzamos a ver que no necesitamos nada, que así ya estamos bien, o que ya es suficiente con lo que tenemos. Amén. Y el último significado aquí, descubrir. Hermanos, si nosotros nos exponemos a la gloria de Dios, donde Él se manifiesta, donde su Espíritu decide moverse y manifestarse, vamos a descubrir cosas nuevas. Amén.
El Señor, dice la palabra, que transforma nuestra mente. Y lo que no puedes entender hoy, Dios nos transforma de tal manera que Él nos va revelando cosas nuevas, nos revela su palabra, lo que no entendíamos. ¿A alguien el Señor le cambió la forma de pensar aquí? ¿A nadie? ¿Cómo pensamos antes y cómo piensas hoy? Claro que el Señor ha cambiado nuestra manera de pensar. El apóstol Pablo dice que lo necesitamos todos los días. Cuando el apóstol Pablo dice no se amolden a este mundo y cambien su manera de pensar, la única manera de poder cambiar nuestros pensamientos es estar donde Dios se manifiesta. Amén. ¿Sabes que en la Biblia encontramos donde Dios escogió que se iba a manifestar? Acompáñame a Segunda de Crónicas. Vamos a leer varios versículos. Segunda de Crónicas 5, versículos 13 y 14. Segunda de Crónicas 5, 13 y 14. Dice la palabra del Señor: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces, ¿qué dice? La casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, por la gloria de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Gloria a Dios, donde se le adora, hermanos, donde el Señor los había mandado a reunirse, a adorarle, dice con trompeta, con instrumentos, pero también cuando alzaban a una sola voz, dice, para alabar su nombre, descendía la nube de la gloria de Dios. Era tan fuerte la presencia de Dios que no podían estar allí. Y aquí, hermanos, en el Antiguo Testamento, la palabra, no quiero que vayamos a todos los versículos porque no terminamos más, pero la palabra del Señor nos enseña. En un momento determinado Dios mandó a hacer un arca, porque Él se quería manifestar en ese arca que debía estar en un tabernáculo, ¿verdad? Había diferentes indicaciones de Dios. El arca debía estar en un lugar cuidada, y Dios escogía manifestarse en ese lugar. Recuerda que solamente podían entrar los sacerdotes, y el pueblo debía estar en otro lugar, no podían estar expuestos a ese lugar. Dios lo quiso así. Pero había un tabernáculo de reunión donde el pueblo se reunía a adorar al Señor. Amén. Encuentro en la palabra también que Salomón llevó el arca de la presencia de Dios, el arca del tabernáculo, al templo de Salomón. Miren lo que dice aquí Salmo 84:10. Salmo 84:10. Un solo día en sus atrios es mejor, leo de la Nueva Traducción Viviente, un solo día en sus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Un solo día en su casa, en sus atrios, es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero de la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Un solo día en su presencia, un solo día en el lugar donde Él se manifiesta, dice, es mejor que 1000 días en cualquier otro lugar. En cualquier otro lugar. Y cuando dice cualquier otro lugar, no específicamente nos está diciendo en cualquier otro lugar donde hay pecado, donde hacemos cosas malas. Yo puedo estar en un lugar agradable, en cualquier lugar, pero no hay lugar más agradable, más maravilloso, hermanos, que poder estar expuestos a la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Allí el Señor decidió
en el templo de Salomón, sobre el arca y en el tabernáculo de reunión. Era el lugar específico. Y los que decidían no estar allí, se perdían de la presencia de Dios, de que su vida sea transformada por la presencia de nuestro Padre Celestial. Me encanta como dice aquí la palabra: prefiero ser un portero en la casa de mi Dios. Podríamos decir: prefiero cuidar los autos en la casa de mi Dios. Prefiero cuidar los niños. Gloria a Dios por la gente que cuida a los niños. Prefiero estar, no sé, en el baño. Prefiero estar haciendo cualquier cosa, pero en la casa de mi Dios, a que estar en cualquier otro lugar donde Dios no se manifiesta. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Es maravillosa la presencia de Dios. Deuteronomio 12, del 4 al 14, un poquito largo, pero si se pierde, présteme atención a mí, por favor. Deuteronomio 12, del 4 al 14, leo de la Nueva Traducción Viviente. No adores al Señor tu Dios de la manera que esos pueblos paganos rinden culto a sus dioses. Más bien busca al Señor tu Dios en el lugar de adoración que Él mismo elegirá. Es muy fuerte lo que dice aquí. No adores al Señor tu Dios de la manera que esos pueblos paganos rinden culto a otros dioses. Hermanos, aunque está mal la palabra dioses, hablar de otros dioses, sabemos que muchos adoran a otros dioses, ¿verdad? Idolatría. Cuando vamos por la ruta, cuando vamos a pequeños pueblos, cuántos muñecos de yeso, de madera, que la gente decide adorar. Pero ¿sabe qué? La mayoría de las personas que son idólatras, que adoran cualquier otra cosa menos al Señor, tienen a ese Dios como un amuleto, ¿verdad? O lo tienen colgado aquí o en la pulserita. Veo los autos: difunta correa, protege mi auto. Yo me agarro la cabeza y digo: Dios mío, protege vos ese auto. Y la gente, ¿cómo le rinde culto a esos dioses? Como un amuleto. Solamente cuando necesitan algo van y le piden como si fuera. Pero sabemos lo que se esconde detrás de cada imagen. Dice la palabra que se esconden demonios. Entonces no adoremos al Señor como un amuleto. No busquemos solamente al Señor cuando necesitamos un favor. Aquí dice el Señor: como lo hacen esos pueblos, no lo hagas. Más bien busca al Señor tu Dios en el lugar de adoración que Él mismo elegirá. Sigo un poquito más adelante. Que Él mismo elegirá entre todas las tribus, en el lugar donde su nombre será honrado. Allí llevarás tus ofrendas quemadas, tus sacrificios, tus diezmos, tus ofrendas sagradas, las ofrendas para cumplir juramento, tus ofrendas voluntarias y las ofrendas de la primera cría de tus manadas y rebaños. Allí, en la presencia del Señor tu Dios, comerás hasta quedar satisfecho junto a tus familiares, y te alegrarás por todo lo que hayas logrado gracias a la bendición del Señor tu Dios. Vuelvo a repetir esta parte, me encanta como dice aquí la palabra. Allí en la presencia de tu Dios comerás hasta quedar satisfecho. ¿Cómo se va usted después de estar en la presencia de Dios, en la casa de Dios? Nos vamos satisfechos. ¿Por qué? Porque, ay, qué hermosa que estuvo la palabra. No, porque estuvimos en la presencia de Dios, hermanos. Separamos una hora y media, 2, 3, según quien predique, ¿no? 3 horas. Pero nos vamos satisfechos, nos vamos llenos de su presencia. Dice: junto a tus familias, y te alegrarás por todo lo que hayas logrado gracias a ¿quién? A la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Dale un aplauso al Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas y la de tu familia. Gracias a la bendición, dice aquí la palabra. Y recuerda el principio que hablábamos, ¿no? Que Él
en su casa donde nos reunimos, Él decide derramar su bendición. Un poquito más adelante dice la palabra: tu modelo de adoración tendrá que cambiar. Ahora cada uno hace lo que quiere, porque aún no has llegado al lugar de descanso, a la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. Sin embargo, pronto cruzarás el río Jordán y vivirás en la tierra que el Señor tu Dios te da. Cuando Él te dé descanso de todos tus enemigos y estés viviendo a salvo en esa tierra, deberás llevar todo lo que yo te ordeno: tus ofrendas quemadas, sacrificios, diezmos, ofrendas sagradas, y cumplir tus juramentos al lugar de adoración designado. Hay una designación de Dios en el lugar de reunión donde debemos estar haciendo culto a Él mismo, designado en el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Celebra allí en presencia del Señor tu Dios con tus hijos e hijas y todos tus sirvientes, y acuérdate de incluir a los levitas que vivan en tus ciudades, porque ellos no van a recibir ninguna asignación de tierra como las demás tribus. Asegúrate de no sacrificar tus ofrendas quemadas donde se te ocurra. ¿Dónde debemos ofrendar al Señor? Una vez, ¿sabe que una vez un varón, hace mucho, venía a este lugar, el Señor había tocado su corazón y él tenía mucha crítica sobre los diezmos, las ofrendas, y este varón una vez me pregunta a mí, la verdad que yo no tenía idea qué responderle, porque le estoy hablando. Fue una persona que yo llegué al Señor y logré traerla, era muy nuevito, y después cuando yo voy a mi pastor le hago esta pregunta. ¿Sabe que esta persona me preguntó? Me dice que tiene mucha duda sobre el diezmo. Me preguntó: ¿yo puedo diezmar a la gente en la calle, a la que tiene necesidad? ¿Puedo dar mi diezmo al Señor en un merendero del barrio, por ejemplo? Yo la verdad en ese tiempo no sabía qué responderle. Pero cuando yo voy a mi pastor, el pastor me dice: no, porque es un mandato del Señor traerla a su casa. Amén. Y aquí nos dice la palabra, ¿verdad? Tus ofrendas, no sacrificar tus ofrendas donde se te ocurra, dice. Solamente podrás hacerlo en el lugar que el Señor elija, en el territorio de una de las tribus. Allí presentarás tus ofrendas quemadas y harás todo lo que yo te ordeno. ¿Cuántos dicen amén? Hay un mandato del Señor, hay una guía del Señor para nuestras vidas, y si nosotros la seguimos, hermanos, vamos a ver la bendición, no solamente en nuestra vida, sino en nuestra casa. Amén. Dice la palabra aquí que leíamos recién: ven, dice, junto a tus hijas, tus hijos. Si estás luchando contra eso, no te desesperes. Solamente cumple la palabra del Señor, sé obediente, y vas a ver a tus hijos, vas a ver a tus hijas adorando al Señor juntamente contigo, en el nombre de Jesús. Ahora vamos a la pregunta, a lo práctico: ¿para qué debo congregarme? ¿Para qué debo congregarme? Primero, hermanos, porque Dios desea. La primera respuesta, punto número 1: ¿para qué debo congregarme? Porque Dios desea transformar nuestras vidas. Dios desea transformar nuestras vidas. Cuando yo no me congrego, o lo hago con un corazón incorrecto, ¿verdad? Voy así como suele darnos el ejemplo, ¿no?, nuestro pastor Marcos, trimestralmente, semestralmente, mensualmente. Cuando no lo hacemos con un corazón correcto, hermanos, al no hacerlo como Dios lo dice, me estoy privando de experimentar el poder de Dios. Y usted ve cómo otras familias son transformadas, cómo Dios las levanta, cómo Dios restaura los matrimonios, y ves cómo, wow, cuán grandes cosas el Señor ha hecho con esta persona. Les voy a dar un ejemplo muy simple, hermanos.
Las personas que usted ve sirviendo al Señor como responsables de casa de bendición, las personas que están a cargo de algo, ¿usted cree que se congregan cuando quieren? ¿Usted cree que vienen semestralmente y se congregan? No estoy juzgando a nadie, hermano, no me malinterprete. Pero tenemos una necesidad. Si usted anhela ser transformado, si usted anhela caminar en el propósito de Dios y que Dios le levante, ¿a cuántos quieren que Dios lo levante? Amén. Veo 2 o 3. ¿A cuántos quieren que Dios lo levante y que transforme su vida? ¿Sabe que dice la palabra que Dios honra a los que le honran? Amén. Si nosotros honramos la presencia de Dios, venir a su casa, adorarle, reunirme con mis hermanos, yo estoy honrando. Y Dios honra a los que le honran. En el nombre de Jesús. Nos estamos privando de experimentar su poder y la transformación de Dios en nuestra vida. ¿Y sabe qué termina sucediendo, hermanos? Tarde o temprano nuestra vida espiritual se enfría. Y no entendemos el por qué. Pero ¿por qué? Si yo creo, si yo leo, si yo escucho música en mi casa, pongo el tele, pongo YouTube y pongo adoración. Gloria a Dios, sígalo haciendo. Está haciendo bien. Pero cuando no nos congregamos, hermanos, o lo hacemos con un corazón incorrecto, como recién les daba el ejemplo, tarde o temprano nuestro espíritu se enfría. Nuestro espíritu no se alimenta. Y si no alimentamos el espíritu, ¿quién va a reinar en nuestra vida? ¿El espíritu o la carne? ¿O el alma? O nos volvemos almáticos, o nuestra carne comienza a crecer en nuestra vida. Sin embargo, si yo me congrego fielmente con un corazón correcto y vengo a buscar al Señor, mi carne tiene que obedecer al Espíritu, porque mi espíritu comienza a crecer cuando tengo comunión con el Señor y con los hermanos. Amén. Mi espíritu crece y mi carne, el deseo, estoy cansado, me quedo en casa, el sillón, bendito sillón, ¿no? Me quedo ahí, una película en Netflix. Gloria a Dios, que el Señor nos libre, hermanos, y que el mismo Espíritu Santo nos ayude a ser personas fieles, que nos congreguemos en su casa. Amén. Vuelvo a repetir entonces, punto número 1, que Dios desea. ¿Para qué debemos congregarnos? Dios desea seguir transformando nuestras vidas. Mire lo que dice Efesios 4, del 11 al 13. Dice la palabra del Señor: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y preste atención a lo que dice a continuación: a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Pónganse la mano en el pecho. Usted. Mire que tiene al lado y dice: yo soy el santo, vos también sos santo. Está hablando de nosotros, hermanos. A fin de perfeccionar, dice, Él levantó y constituyó a unos profetas, a otros pastores. Lo que les hablaba recién. ¿A quién el Señor levanta? A los que son fieles, ¿verdad? Ahora, ¿para qué los levanta? Para que la iglesia sea guiada, para que los santos, usted y yo, seamos guiados y seamos perfeccionados. Amén. Para la obra del ministerio, dice la palabra, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que el cuerpo de Cristo sea edificado, para que la iglesia pueda crecer, se necesitan personas fieles. Amén. Personas fieles para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, dice la palabra, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo que a usted le doy un aplauso al Señor. Ese es el fin, lo que Dios quiere hacer en su vida. Por eso Dios estableció una casa espiritual. Dios lo plantó en una casa para que otros siervos de Dios, porque Dios utiliza a las personas,
Dios lo quiere utilizar a usted, por eso hablamos de la fidelidad. Utiliza, dice aquí, pastores, maestros para perfeccionarlo, para edificarlo, para que lleguemos a la unidad en la fe, al conocimiento de Dios, para que podamos conocerle más a Él, más en profundidad. Si usted ha conocido a Dios, ha experimentado la gloria de Dios, ha experimentado sanidad, ha experimentado visiones, sueños. Bueno, Dios quiere más, que usted conozca más de su presencia. Y dice al último, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. La voluntad de Dios es que seamos como Él. Lo vemos ahí, no muy lejano. El Señor nunca pecó, pero gloria a Dios. Pero dice la palabra, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Dios quiere hacernos como Él. Amén. Dios quiere que imitemos todo lo que Jesús hizo en esta tierra, en el nombre de Jesús. El Señor levanta a sus siervos con el propósito de que conozcamos más a Dios y de perfeccionar nuestra vida para la obra de Dios. ¿Cuántos anhelan servir al Señor en este lugar? Gloria a Dios por esas manos levantadas. Ser como Cristo. Necesitamos transformación. O sea, para ser como Cristo necesitamos ser transformados. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Tiene que haber un cambio de mentalidad. Tiene que haber un cambio de proceder en nosotros. No podemos ser como Cristo y llevarla a nuestra manera, ¿verdad? Sin congregarnos y hacerlo como nosotros querramos. Punto número 2, ¿por qué tengo que congregarme? Lisa y llanamente lo digo, así claro, hermanos, por obediencia. Por obediencia. Hay una historia en la palabra. Simplemente te voy a decir el pasaje por si estás tomando nota. Primera de Samuel 15, 22. Donde Samuel le pregunta a Saúl, ¿se complace el Señor? ¿Se complace el Señor tanto en los holocaustos como en las víctimas? Le está queriendo decir, ¿se complace el Señor en todo lo bueno que puedas hacer? En el sacrificio que puedas hacer, en el trabajo que puedas hacer en la casa del Señor, el darle de comer a los pobres. ¿Se complace el Señor en eso? En los holocaustos o en las víctimas, dice la palabra. Está hablando de ofrenda. O que le obedezcan. Esa es la pregunta que le hace. Sacrificio, ofrenda. Y no estoy hablando solamente de la ofrenda económica, sino de la ofrenda que podamos dar como trabajo, un sacrificio, hacer algo por otro o para el mismo Dios. Se complace el Señor tanto en lo que puedas hacer como en obedecer su palabra. Y le dice aquí Samuel, ciertamente el obedecer es, ¿qué dice la palabra? Mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Lo podemos leer de la Nueva Traducción Viviente? Tenemos esa versión, ¿no? Sí, ahí está. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿O que obedezcas su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. ¿Qué es mejor? Dice la palabra, la obediencia. Entonces, hermanos, nos congreguemos por obediencia a nuestro Dios. La obediencia es mejor que cualquier sacrificio, ofrenda que yo pueda darle al mismo Señor. Gloria a Dios por los que trabajan, gloria a Dios por los que se esfuerzan. Siempre doy gloria a Dios por los niños arriba y digo gloria a Dios en serio, porque hermanos que se están perdiendo de escuchar la palabra, el Espíritu Santo se está moviendo allá arriba. Ellos reciben, y yo creo que muchas veces hasta aún más que nosotros, pero ellos reciben lo que Dios tiene para la iglesia. Pero digo gloria a Dios porque no todos pueden hacerlo, ¿verdad? Y yo a veces digo gracias, Señor, por los maestros. Si me mandaran a mí, iría, hermano, con gusto. Pero es algo que, no sé, yo creo que los niños no me van a escuchar o no me van a prestar atención. Pero justamente Dios capacita a personas para que los niños puedan prestar atención a las maestras, amén.
Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios por las maestras? Y podemos estar aquí escuchando la palabra. Punto número 3 de por qué debo congregarme. ¿Cuál es nuestro ejemplo a seguir, hermanos, que siempre hablamos? Jesucristo. Amén. Jesucristo, su vida, la vida de Cristo relatada en la palabra de Dios. Mire lo que dice Lucas 4:16. El punto número 3, ¿por qué debemos congregarnos? Es porque Jesús lo hizo. Jesús fue ejemplo. Lucas 4:16 dice la palabra: vino a Nazaret, hablando aquí de Jesús, la palabra, vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró, ¿dónde dice? En la sinagoga, conforme a su costumbre. Era costumbre de Jesús ir a la sinagoga, donde era conforme a su costumbre, y se levantó a leer. El Señor Jesucristo se levantó y leía la palabra y compartían, exponían el evangelio. Hermanos, ¿qué podríamos decir? Él podría haber dicho: no, yo soy Dios, no necesito, el Espíritu de Dios está sobre mí. Pero Él lo hacía. El primer ejemplo, nuestro mayor ejemplo, Jesucristo. Hermanos, si Él lo hizo, ¿cuánto más nosotros necesitamos congregarnos y estar en su casa? Amén. El punto número 4, ¿por qué debo congregarme? ¿Por qué tengo que congregarme? Porque la fe viene por el oír. ¿Sabe qué dice la palabra? Que sin fe no podemos agradarle a Él. Necesitamos la fe. Necesitamos la fe para ser salvos primeramente. El día que usted aceptó a Cristo en su corazón, necesitó de esa fe para ser salvo. Necesitamos fe para seguir siendo transformados. Necesitamos fe para recibir lo que pedimos al Señor. Amén. Romanos 10:17. Voy a leer de una versión que creo que no la tenemos aquí, la Nueva Versión Internacional. Romanos 10:17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. La fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿De quién es la palabra? No es la palabra del hombre, la palabra del pastor. Si hay alguien aquí que no sea de esta casa, gloria a Dios, pero si hay alguien que no sea de esta casa y está en otro lugar y no se predica la palabra de Cristo, bueno, salga. Si usted en algún momento usted escucha que no se está predicando la palabra de Cristo, vaya a hacer, hermanos. Se lo digo con todo temor. Si no se está predicando la palabra de Cristo, venga, hable con nosotros. Y si no se predica fielmente la palabra de Jesús, la palabra de Dios, usted tiene la libertad y Dios lo avala para buscar un lugar donde se predique la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Entonces la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que oímos es la misma palabra de Dios. Hermanos, vuelvo a repetir, no podemos agradar al Señor sin fe. Por ella creemos sin ver. Hay muchas cosas que se sueltan, ¿verdad? Que Dios habla a nuestra vida y Dios dice: voy a transformar tu vida. Y Dios te ha hecho promesa y te dice: te voy a levantar, te voy a dar un mejor trabajo, yo me voy a ocupar de tus hijos, de tu marido, de tu esposa. ¿Cuánto hemos recibido alguna vez promesa de Dios? Hermanos, pero si no hay fe, primero no la vamos a ver. Y ahora necesitamos esa fe para creerla, tomar la palabra, atesorarla en nuestro corazón y esperar confiados, porque la fe es eso. Es creer sin ver. Aunque hoy no lo estamos viendo, yo sé que viene en camino. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que viene en camino. Pedimos y confiamos que Dios obrará a nuestro favor. Eso es fe. Eso es fe. Punto número 5. ¿Por qué debemos congregarnos? Hermanos, porque la palabra ilumina nuestra mente. Gloria a Dios. La palabra ilumina nuestra mente. Leamos por favor el Salmo 119, 30, Nueva Traducción Viviente. Salmo 119, 30.
Dice la palabra, he optado por ser fiel. Estoy decidido a vivir de acuerdo a tus ordenanzas. Lo vuelvo a leer. He optado por ser fiel. Estoy decidido a vivir de acuerdo a tus ordenanzas. Aquí el salmista, hermanos, dice, he optado, he decidido. Hay una decisión, hay una convicción en su vida y en su corazón. Y esa decisión solo la tomamos, hermanos, cuando el Señor, a través de su palabra, nos hace ver la verdad. Alguien que está realmente decidido a ser fiel, dice, he optado por ser fiel. ¿Hay alguien aquí que se haya decidido a decir, Señor, aunque cueste, aunque no sea fácil, aunque caiga, me vuelvo a levantar, pero yo me he decidido a serte fiel y a vivir de acuerdo a tu palabra? ¿Habrá alguien aquí? Levántame tu mano si has decidido. ¿Sabe quién? El único que puede tomar esa decisión es alguien que se le ha iluminado su mente, que ha recibido revelación de lo que necesitamos, hermano, de para qué vinimos a este mundo, para qué fuimos creados. Al que no se le reveló eso, no puede tomar esa decisión de decir, yo decido ser fiel y vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Y gloria a Dios por todo lo que me levantan su mano, porque se les ha revelado la palabra del Señor. Porque hemos visto, hermanos, hemos experimentado una vida sin Cristo. Gloria a Dios si hay alguien aquí que nació y está desde cuna en el Evangelio. Yo no. Pero muchos aquí podemos decir, he conocido la vida sin Cristo. Y no es vida, hermanos. No es vida. El que conoció, el que tomó esa decisión es porque ha sido transformado en su mente. Y hoy puede decir, la vida es Cristo. Amén. Mi vida es Cristo. La verdadera vida, hermano, cuando comenzamos a caminar en el propósito por el cual fuimos creados, es donde verdaderamente una persona puede ser feliz. Y no estoy hablando de que no nos van a suceder cosas, pero cuando estamos caminando en la voluntad de Dios y estamos caminando fielmente en la voluntad de Dios, es cuando realmente una persona se siente feliz, dichosa. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Él ha cambiado nuestra manera de pensar. Punto número 6, ¿por qué necesitamos congregarnos? Y acompáñame por favor Ezequiel 34, del 11 al 16. Leo de la Nueva Traducción Viviente. Necesitamos congregarnos, hermanos, porque necesitamos ser alimentados. Amén. Ezequiel 34, del 11 al 16, dice la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano: yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré. Seré como un pastor que busca el rebaño esparcido. Encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde quedaron esparcidas. Ese día oscuro y nublado las sacaré de entre los demás pueblos y las naciones y las traeré de regreso a casa. ¿A dónde dice? La traeré de regreso a casa. Perdón, se me fue aquí un poquito. Ahí está. El 6 estábamos, ¿verdad? La tecnología. Por eso me gustan los cuadernos, hermano. Punto número 6, acá estamos. Y las rescataré de todos los lugares donde quedaron esparcidas. Dice, ese día oscuro y nublado las sacaré. Perdón, hermano, perdón. Se me va aquí la tablet, está andando mal. Ahí está, las rescataré de los lugares por donde quedaron esparcidas. Ese día oscuro y nublado las sacaré de entre los demás pueblos y naciones y las traeré de regreso a casa, a su propia tierra. Las alimentaré en las montañas de Israel, junto a los ríos y en todos los lugares habitados. Así les daré buenos pastizales. En las altas colinas de Israel descansarán, en lugares agradables, y se alimentarán con los abundantes pastizales verdes de las colinas. Yo mismo cuidaré de mis ovejas, dice el Señor, y les daré un lugar para que se recuesten en paz, dice el Señor soberano.
Buscaré a mis perdidas y las traeré sanas y salvas de regreso a casa. Vendaré las heridas y fortaleceré a los débiles. Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor. Todo lo que el Señor hace por nosotros. Hermanos, uno de los trabajos de los pastores, no estoy hablando del ministerio, estoy hablando de los pastores que están con los animales, con las ovejas, es ayudar a que se alimente, ayudar y guiarlos a los lugares donde hay pastizales de calidad, donde hay un alimento de calidad, donde pueden ser nutridos. ¿Sabe que la oveja es un animal un poco tonto, ¿no? Que necesitan la guía? Hermanos, yo el primero, pero ¿cuánto necesitamos la guía del Señor? Sin el pastor de pastores, hermanos, no tenemos guía. Nos alimentamos de cualquier otro lado. Y las ovejas, conoce el Salmo 23, ¿verdad? El Salmo 23, versículo 2, en lugar de delicados pastos, dice, me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. La oveja busca alimento, pero a veces, hermanos, somos tontos. Me cuesta decir esta palabra, pero lo somos, hermanos. Lo somos, y cuando nos desviamos del camino, cuando dejamos de ser fieles y dejamos de congregarnos, ya comenzamos, hermanos, a comer cosas, a comer otras cosas que no nos alimentan. Quizás te llenan en el momento, pero no te nutren. Quizás te llenan en el momento, pero no fortalece. No te fortalece en el espíritu. Y hasta nuestro mismo cuerpo, dice la palabra, que se debilita y se enferma cuando buscamos en cualquier otro lado que no sea la presencia de Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es uno de los trabajos de un pastor? Es alimentarlas, guiándolas a donde están los mejores pastos. Es una promesa del Señor: te voy a llevar a los mejores pastos y te voy a dar descanso. Qué lindo, ¿no? Cuando tiene un día de descanso y se puede acostar a orilla de un arroyo y escuchar el agua. ¿Les gusta? ¿No les complace? En Sal Si Puede lo hacíamos, teníamos el arroyo ahí, y a veces iba con mi hijo y simplemente me sentaba al lado del arroyo. No pasa ni un auto, ¿no? Ni un auto, y esa tranquilidad a orilla del río. Gloria a Dios, es lo que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros. Amén. Punto número 7, hermanos. Porque es una práctica de la cual viviremos en el cielo. ¿Por qué necesitamos congregarnos? Porque es una práctica de la cual viviremos en el cielo. O sea, recuerde que en este lugar estamos pasando a prueba, ¿verdad? Estamos de prueba en este mundo, pero nos espera en el cielo. Amén. ¿Cuántos creen que se van a ir con el Señor? Gloria a Dios. También necesitamos fe para eso. El cielo nos espera, hermanos. Pero sabe que cuando vamos a la palabra, vemos que allí también hay una congregación mucho más grande que esta, entre ángeles, entre las almas de los hermanos que han sido salvos, y todos están reunidos adorando a nuestro Dios. Ese lugar nos espera. Amén. Y cuando uno se prepara a entrar en un lugar, se tiene que preparar, ¿verdad? Esta es nuestra práctica, hermanos, venir a congregarnos en la casa del Señor. Amén. Hay un pasaje maravilloso que me encanta. Hermanos, en el cielo hay congregación. En el cielo también dice la palabra, ¿verdad? Que Él prepara morada para cada uno de nosotros. Y el Señor en este momento está preparando morada para usted. Está su morada con el cartel ahí, ¿verdad? Para Alejandro, para Pequi, para Ángel. Está tu nombre allí. Ahora, ¿usted cree que cuando en el cielo están congregados adorando al Señor, puede haber alguien en su casa viendo tele? En el cielo, primero que en el cielo no creo que haya televisión, pero que el Señor nos libre, ¿verdad?
pero están congregados todos juntos adorando al Señor. Mire lo que dice aquí la palabra. Apocalipsis 21, 22. Es uno de mis pasajes favoritos que no lo tengo, pero lo haría. Son para hacerle un cuadro, ¿verdad? Apocalipsis 21, 22. Visión del apóstol Juan, cuando se le revela el cielo. Dice, y no vi en ese lugar templo. Perdón, está mal escrito, que lo voy a leer con ustedes. Dice, cualquiera. Dice, no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso es el Cordero. El Cordero son el templo. Vamos a la Reina Valera, por favor. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. En el cielo no hay templo, hermanos, porque el Señor es el templo. Amén. Hoy el Señor nos manda, vengamos a la casa, vamos al templo. Estamos a prueba, estamos practicando para ese día glorioso, cuando nos congregaremos en el cielo, donde no hay templo. Si usted lee más adelante, ¿por qué dice que no hay templo? Porque el templo es el Señor. Amén. Y más adelante dice, no hay necesidad de luz, no hay necesidad de sol, porque la luz es el Señor. Amén. No necesitaremos un lugar físico, porque Él es el templo en el cielo, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Punto número 8, hermanos, ¿por qué necesitamos? ¿Para qué necesito congregarme? Si me acompaña Efesios 4, 15 y 16. Y el punto número 8, hermano, es para poder aprender juntos. Un mandato del Señor, para poder aprender juntos. Efesios 4, 15 y 16 dice la palabra: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Dice la palabra aquí para que podamos crecer juntos. Él es la cabeza y cada uno de nosotros tenemos diferentes actividades o hacemos diferentes cosas según el don que el Señor haya puesto en nosotros. Amén. Pero dice, cuando están las coyunturas juntas, saben que muchas veces hemos enseñado esto, somos la iglesia, ¿verdad? La iglesia somos nosotros mismos y cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo. Y el cuerpo necesita la mano, el cuerpo necesita el pie, necesitamos una cabeza. La cabeza es Cristo, dice la palabra. Amén. Pero si no tengo un brazo, si me falta una parte del cuerpo, no voy a poder funcionar como corresponde. Amén. Porque el otro brazo va a tener que hacer el doble esfuerzo. El Señor nos manda a estar unidos, cada uno con sus tareas, por todas las coyunturas, dice la palabra, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. ¿Para qué? Dice el final, para ir edificándose en amor. Diga conmigo, necesitamos estar unidos. Otra vez, necesitamos estar unidos. No podemos estar peleando, hermanos, entre nosotros. Amén. Tiene que haber unidad en el cuerpo de Cristo. Cuando hay una unidad en el cuerpo de Cristo, la iglesia funciona, la iglesia crece. Y si la iglesia crece, usted crece. Amén. Gloria a Dios. Efesios 4, 1 y 2. Efesios 4, 1 y 2 dice la palabra: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Hermanos, para que la iglesia funcione, necesitamos tener paciencia los unos con los otros. Mire nuevamente el que tiene al lado y pregúntale: ¿me tienes paciencia? ¿Me tenés paciencia?
¿Me vas a tener paciencia? Pregúntale. ¿Se acuerda quién hacía así? Es que no me tienen paciencia, ¿no? El chavito, ¿no? Los cansaba, los volvía locos a toda la vecindad, ¿no? Debemos tener paciencia. Mire que tiene al lado y dígale, es que no me tienes paciencia. ¿Sí? No se falta. Gloria a Dios. Necesitamos, hermanos, tener paciencia entre nosotros. Amén. Punto número 9, hermanos. No me voy a tardar mucho más. ¿Por qué necesito congregarme? Punto número 9. Te perderás el diseño de Dios para tu vida. Vuelvo a repetir. Te perderás el diseño de Dios para tu vida. Dios tiene un diseño. Dios tiene al Matías ahí. Voy a llegar con Matías. Dios te bendiga, Matías. Yo quiero esto para Matías. Y dice, yo quiero esto para Lucía. Esta es la Lucía. Y Dios te va perfeccionando. Dios va trabajando en tu vida. Ahora, hermanos, necesitamos. Si yo no me congrego, no estoy expuesto a su gloria, no vamos a poder llegar a ser la persona que Dios quiere que seamos. Amén. No podremos llegar a cumplir el propósito por el cual fuimos creados. Qué hermoso, qué maravilloso es poder llegar. Siempre doy este ejemplo: el día de mañana poder llegar a la presencia de Dios y dígame si no es maravilloso que el Señor nos tenga que decir, aunque nos equivocamos, aunque caímos, cumpliste el propósito. Qué maravilloso, hermano. Yo creo que como hijos de Dios no hay sueño más grande, no hay palabras más maravillosas que puedan salir de la boca del Señor, que cuando estemos en su presencia nos diga, hijo, cumpliste el propósito, lo lograste. Y que no tenga que decir, te salvaste. Que no tenga que decir el Señor, te salvaste arañando las paredes, por misericordia, por gracia. O que el Señor nos tenga que decir, no lo lograste, estás aquí en un lugar maravilloso, hermano, donde vamos a disfrutar, pero que no hayamos cumplido el propósito. Yo creo que, hermano, es la voluntad de Dios que cada uno de nosotros podamos terminar el propósito que hemos comenzado aquí en la tierra. El Señor ha comenzado un propósito sobre tu vida. Ahora, si tú decides mantenerte fiel y estar expuesto donde Él decide y ordena manifestarse, yo te aseguro que lo vas a lograr en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. El punto número 10 y el 11, hermanos, lo voy a hablar ahí juntos. El número 10, hermanos, cuando no somos fieles y no nos estamos congregando, hablo de hijos de Dios que no nos congregamos. El punto número 10, estamos haciendo una declaración al mundo de que Dios no es digno de adoración. Venimos a la casa del Señor a rendirle culto a Él. Amén. Y si yo hablo, si sale de mi boca que soy un hijo de Dios, y gloria a Dios por eso, pero no me congrego, mi declaración está siendo falsa. Si yo estoy diciendo el Señor es mi Dios, y yo busco al Señor en mi casa, y yo busco al Señor en la calle porque está en todos lados, erróneamente, hermanos, inconscientemente estamos haciendo esta declaración al mundo, a los que nos ven afuera, que Dios no es digno de que vengamos a adorarle. Amén. Y el punto número 11 y el último, hermanos, ¿por qué necesito congregarme? Punto número 11, no puedes ministrar a otros, no puedes ayudar a otros. Amén. No puedo ser un instrumento de Dios. Uno de los propósitos, iglesia, uno de los propósitos de Dios para nuestras vidas es que seamos usados para levantar a otros al predicar la palabra, ¿verdad? Recuerda, ¿con quién lo hacía el Señor? Con los fieles, con aquellos que son fieles, los hace el Señor. Con el fin, y recién leíamos, el Señor levanta pastores, maestros, con el fin de predicar la palabra, con el fin de que otros sean levantados y puedan llegar a ser como Cristo, a ser edificados. Ahora, hermanos, si yo no me congrego fielmente, no voy a poder alcanzar, no voy a poder llegar
a ministrar, a hacer bendición, a enseñar a otros. No lo voy a lograr. Tenemos un ejemplo, hermanos, en la palabra del Señor que es maravilloso. El apóstol Pablo lo entendió a la perfección. ¿Para quién él vivía, hermanos? Y vaya si no hubo una transformación en este hombre que estaba persiguiendo a la iglesia, buscando matarlos, persiguiéndolo para que los mataran, para que los metieran presos. Pero cuando se encontró con el Señor decidió manifestársele ahí en el camino. Amén. Se le manifestó en el camino, se encontró con Él. Y hubo una transformación tan grande que este hombre entendió para qué vivía. ¿Para qué vivía? ¿Cuál era el propósito en su vida? Miren la segunda carta de Corintios. El apóstol Pablo hablándole a los corintios, a la iglesia de Corintios. Segunda de Corintios 12, 15. Dice la palabra, ¿lo tenemos aquí? Segunda de Corintios 12, 15. Dice la palabra del Señor: con gusto me desgastaré por ustedes. ¿A quién le estaba hablando? A la iglesia, a los hermanos. Amén. Con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo, aunque parece que cuando más los amo, menos me aman. Está bien, lo estaba corrigiendo ahí. Aunque parece que cuando más los amo, menos me aman ustedes a mí. Hermanos, Pablo entendió para qué él necesitaba al Señor, para qué él necesitaba estar expuesto a la manifestación de Dios constantemente en su vida. Él entendió que era instrumento en las manos del Señor. Lo entendió, se le reveló. Pablo entendió el propósito de Dios, de vivir para servirle a Él y vivir para las personas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, dijo Jesús, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Me encanta esta palabra: me desgastaré mi vida por ustedes. Desgastaré mi vida por ustedes. Hermanos, fue lo que Jesús hizo en la cruz. Se desgastó hasta que sus fuerzas no daban más. Pero lo hizo por cada uno de nosotros. Y hoy, gracias a que Él desgastó su vida hasta el último suspiro, hoy la manifestación de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo está en este lugar. Si no hubiera sido por Jesús que decidió desgastar su vida. Y sabe que una vez volviendo a casa, no vivía en este lugar, pero una vez volviendo a casa llegué y recuerdo que me senté en mi sillón y la verdad que tenía ganas de llorar, hermano, del cansancio. Creo que fue en Sal Si Puedes. Habíamos tenido un fin de semana muy duro sirviendo al Señor. No sé si habíamos hecho algo para vender, empanadas, y después tuvimos que ir a predicar y visitar a hermanos. Y a veces, hermanos, se lo digo con toda confianza, es un desgaste muy fuerte el servir al Señor muchas veces, físicamente. Por eso necesitamos estar nutridos constantemente, hermanos, si no, no tenemos que dar. Y recuerdo que me senté en el sillón y le dije al Señor llorando: estoy cansado, Señor. Hay un meme dando vuelta que dice: estoy cansado, jefe, ¿no? Están los chicos con esos memes. Y le dije: Señor, estoy cansado. Pero sabe que salió de mi corazón y el Espíritu Santo me tocó en ese momento, porque primeramente fue como una queja, pero el Espíritu Santo me enseñó en ese momento de cómo debía salir las palabras de mi boca. Y el Señor me mostró esto. El Espíritu Santo: Señor, estoy cansado. Bendito cansancio, hermano. Bendito cansancio, Señor. Que mi vida se desgaste, que mis huesos se desgasten, que pasen los años, que mi piel envejezca, que mi vida envejezca. Pero, Señor, yo quiero servirte fielmente en el nombre de Jesús. Y yo quiero preguntarte en esta mañana: ¿quieres envejecer sirviendo al Señor? Que tu vida se desgaste para Cristo y no para cualquier otra cosa.
Y pasa el tiempo, pasan los años y no podemos ser fieles al Señor, fieles, hermanos, a congregarnos 1 hora y media, 2 veces a la semana. Muchas veces nos da tristeza. Quiero abrirle mi corazón y lo hago en amor, hermanos. Nos da tristeza muchas veces. Nos da tristeza ver cómo familias dejan de congregarse y no lo entendemos. Y oramos, ¿verdad? Oramos por la familia. Yo sé que muchos aquí, muchos responsables, y lo llevo a toda área y en las casas de bendición, ¿verdad? Seguramente los responsables sienten lo mismo, tristeza, cuando las sillas están vacías. Y entramos y vemos los grupos de la iglesia, 90 hermanos, 90 personas que el Señor salvó, 90 personas que el Señor les dio una nueva vida. Y a veces venimos reuniones donde hay 15 y nos duele, hermanos. Si nos duele a nosotros, imagínense cuánto al Espíritu Santo, cuánto el Espíritu Santo se entristece. Sabe que la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo siente. El Espíritu Santo es sensible. Hermanos, cuánto necesitamos congregarnos. No es un reto, hermanos. Yo quiero que usted pueda reflexionar en esta mañana, 1 hora y media, 2 veces a la semana, estar expuesto a la presencia de Dios para que Dios pueda transformar mi vida. Y ahí venimos con achaques, hermano, y un montón de problemas. ¿Cuántas familias hay que, hermanos, por años luchamos con lo mismo, y no puedo vencer lo mismo? Y pasan 5 años, 6 años, y lo mismo. Y yo pido y pedimos oración y vamos a seguir orando para que el Señor obre. Pero todo empieza por uno mismo, hermanos. Amén. Todo empieza por nosotros mismos. Hemos optado, hemos decidido, como leíamos en el Salmo,